Buenos días, doctor del Pomar. Mi nombre es Rebeca de la Cruz y el día de hoy les hablaré sobre un tema bastante concurrido dentro de la serie Juego de Tronos. Este es el del poder. Para ello, empezaré citando dos frases que se dicen dentro de esta serie. Una de ellas es la de Cersei Lannister, que dice que el poder es poder. O sea que el poder es en sí mismo él. Y la siguiente es, el poder reside donde los hombres creen que reside. Ahora, ¿qué es el poder? Según la Real Academia Española, el poder es tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Sin embargo, cuando nos referimos a ciencias políticas, este puede tener diferentes significados según la época histórica y el contexto social en el que se encuentre. Y siempre ha sido ligado, y bueno, este término siempre ha sido ligado a conceptos como los de dominación, coacción, imposición, amenaza o fuerza. El concepto de poder aparece en la doctrina política ligado siempre a la capacidad de una persona o de muchas personas de imponer determinadas conductas a otras, aún en contra de la voluntad de estas. Según Kuchman, el poder se divide en cuatro tipos. El primero es el coactivo. Este es el poder que nos obliga a hacer algo por medio de la fuerza. Este es el primero que aparece según él y que predomina durante mucho tiempo. Podemos verlo cuando un policía impone una sanción o un castigo si se incumple una ley. Este castigo puede ser la prisión o la ejecución. El segundo es el estructural, que aparece cuando las sociedades se van complejizando y empiezan a surgir gobiernos. El tercero, el institucional. Este poder requiere de instituciones permanentes como la iglesia, los gobiernos, las instituciones internacionales, pues al hacerlo, este poder empieza a condicionar a quienes estén dentro de estas instituciones, o sea, quienes la integren. Este poder aparece cuando se empiezan a formar los primeros imperios como Egipto, Roma o China. Tenemos también el poder de convencer o el poder productivo. Según Kuchman, este es el más reciente y refiere a un mecanismo de control social que surge cuando comienzan a crearse instituciones sociales para construir la mente de las personas y cómo éstas deben pensar. Por ejemplo, las escuelas, la prensa, el manicomio. Este puede verse visto también en la religión. Por ejemplo, la Iglesia Católica, el Islam, el budismo, construyen un relato de cómo debe ser la vida y cómo debemos comportarnos. Podemos ver estos cuatro tipos de poderes dentro de la sociedad y a lo largo de su historia. Es importante también resaltar que de estos cuatro poderes, el poder de convencer o productivo es quien ha sido más importante, pues es quien ha sido capaz de movilizar a la sociedad para un fin. Puede ser este fin bueno, benevolente, o puede ser malo, como lo fue en el régimen nazi. Como sabemos, los alemanes usaron una propaganda eh, para infundirles una idea a las personas que vivían dentro. Luego de ello, también hay que decir que hoy en día no se puede entender ninguna sociedad sin una mezcla de estos cuatro poderes. Por ejemplo, podemos ver el poder coactivo cuando un policía pone una multa de tránsito en la calle. Podemos ver el poder de convencer o productivo cuando hay mucha publicidad en la tele que nos convence de que compremos algo, de que hagamos algo. Podemos ver el institucional dentro de las instituciones que regulan nuestras vidas y podemos ver el estructural dentro de estructuras que condicionan la capacidad de cada persona para ser igual a los demás. Ejemplo de ello también tenemos al régimen autoritario, totalitario de Corea del Norte. Podemos ver el uso del poder coactivo dentro, porque se supone la fuerza para que las personas tengan miedo y hagan caso, porque dentro de este país se sabe que si no se cumple lo que dice el líder, eh, esto puede generar que una persona vaya a la cárcel o una persona sea fusilada. Luego también tenemos el poder, bueno, al país de China, podemos ver el poder de convencer que se encuentra dentro de la propaganda del Partido Comunista dentro de este país, unido con el poder institucional que tiene el gobierno chino para fomentar esta propaganda. Ahora, pasando al estudio, hablando del estudio del poder, pasamos a un filósofo que se podría decir que dedicó su vida
al estudio de este fenómeno, y no por nada se le conoce en muchas ocasiones como el filósofo del poder. Este es Michel Foucault. Él explicará que hay un paso entre el poder que supone la fuerza y el poder que supone el saber. Este poder que supone el saber es parte de una fuerza mental que es ejercida de una minoría poderosa, capaz de imponer su verdad como la verdad universal a una mayoría silenciosa. Michel Foucault dirá que esta gente domina una narrativa donde ellos deciden qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Ahora, ¿cómo es que estas personas logran hacer que interioricemos esas ideas? Según Michel Foucault, estas personas tienen el poder de suscitar una creencia y a través de ello podemos saber que estas personas conocen más de nosotros que nosotros mismos. Además explicará que este poder que supone el saber funciona a través del lenguaje y que se subyuga junto con las ciencias humanas, como la psicología, la sociología, la economía, la lingüística, y juntamente con instituciones como los hospitales, los psiquiátricos y las escuelas, describen lo que son los seres humanos y los condicionan. Además dirá también que dentro de la sociedad se nos divide o se nos ha dividido a lo largo de la historia sobre lo que es normal y lo que es anormal. Y lo anormal es descrito de esta forma por un poder que considera lo anormal como un peligro. Ejemplo de ello lo podemos ver dentro de su obra. Podemos citar el libro Historia de la locura de la época clásica, donde Michel Foucault habla sobre quienes han sido catalogados como locos a lo largo de la historia. Podemos ver también en su otro libro, Historia de la sexualidad, donde explica cómo la sociedad a lo largo de la historia ha suprimido la libertad sexual, y hay un poder, siempre ha habido un poder que codifica qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer dentro del ámbito de la sexualidad. Por ejemplo, de ello podrá decir la Iglesia Católica que niega la homosexualidad como algo malo y se nos ha impuesto esa idea y por ello que sus seguidores lo siguen. Luego de ello tenemos otro libro que es Vigilar y Castigar, donde habla de un poder que es ejercido dentro de la cárcel. Michel Foucault pasará a explicar un panóptico donde hay una relación entre quien vigila y quien castiga. Y quien vigila impone cierto poder y cierto rango sobre quien castiga, pues puede ver y puede conocer todo lo que hace el que está castigado y el que está encerrado, pero el que está encerrado no. También hablamos en cuanto a su obra del nacimiento de la clínica, que es el estudio donde Foucault hace el estudio de la medicina, pero agrega que siempre ha habido una catalogación de las personas normales hacia otras personas que suponen anormales y siempre han intentado curarlos. Ahora, para Foucault, el poder no debe ser entendido como un sistema opresivo que somete desde cierta altura a los individuos, sino que debe ser entendido como un conjunto de relaciones. Por ejemplo, una relación entre dos sujetos que son libres, pero siempre esta relación va a ser desigual, de modo que uno puede actuar sobre el otro y este otro es guiado y permite que lo guíen. Por tanto, el poder, según Foucault, nunca o no siempre es represivo. Uno de los propósitos, también dirá Foucault, más que nada como un consejo, dirá que uno de los propósitos de la existencia humana es el de ser libre, es su libertad, y por ello es que para que no se someta a ningún poder, una persona debe nunca aceptar nada como definitivo, nunca debe aceptar nada como intocable o como obvio, y no debe aceptar ningún aspecto no debe aceptar que ningún aspecto de la realidad se convierta en una ley o una verdad absoluta. Además, Foucault también pasará a explicar que en cierta parte los culpables de que la gente caiga dentro de esta trampa es a muchos que se hacen decir intelectuales, pues que ellos tienden a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y como las personas al ver que son y como las personas se dejan guiar por ellos al ver que son intelectuales, siguen sus ideas y creen que no hay nadie mejor que ellos que les diga lo que deben de hacer, pero ahí es cuando empieza el error en nosotros mismos. Muchas gracias.